José Luis, estamos con el sociólogo Javier Gutiérrez y vamos a hablar acerca de los progres. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué buscan? ¿Cómo actúan? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es un tema que está ahora, ¿no es cierto?, en boga, En tendencia. ¿no? En tendencia, exactamente, en tendencia. El progresismo es una corriente ideológica que nace luego de las revoluciones industriales en Europa en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Pero actualmente, ¿cómo se definen las personas que, digamos, que se reconocen como progresistas? Son personas que defienden que los estados, que los gobiernos abarquen una mayor cantidad de población, especialmente la más excluida, para ofrecer servicios sociales, que el Estado intervenga para garantizar derechos de las personas, digamos, con preferencias sexuales distintas, equidad de género, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, como las personas dicen, el Estado debe protegernos, nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, el cuidado del Estado para ser libres, para que nadie nos, ¿no es cierto?, nos achaque nuestras creencias. Eso tiene que ver con el tema político, con el tema de la igualdad de género, con el derecho de la mujer, con el derecho de los jóvenes, con los aspectos sexuales, etcétera, etcétera. En general, las libertades, así es. Ahora, ellos también, a través de manifestaciones y todo, exigen que se cumpla esto, ¿no? Claro. Y un poco presionan al resto de la sociedad. Exactamente. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio? Así respetándonos todos y tolerándonos todos, que yo creo que eso es lo principal, ¿no? Exactamente. Muchas de las manifestaciones sociales o protestas, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales en las calles, generalmente en Latinoamérica, en Europa también, pero más en Latinoamérica, ¿no es cierto?, es gente que se define como progresista, como progre, como ¿no es cierto?, se les define en la sociedad. Siempre van a estar en contra de algo que afecte o imponga, ¿no es cierto?, condiciones contrarias a la libertad de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso el progresismo siempre está en las calles, en ciertos medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr un equilibrio? Yo creo que ahí está la clave, lo que usted dice. Claro. Necesitamos respetarnos entre grupos que actualmente parecería que hay dos confrontados, los libertarios y los progresistas. Pero en el fondo, ambos defienden lo mismo, en el fondo, las libertades individuales. Por un lado, los libertarios defienden las libertades individuales y los progresistas las libertades a nivel social. Pero en el fondo defienden libertades. Esas son sus coincidencias. ¿Cuál es la diferencia en que los libertarios, ¿no es cierto?, proclaman o defienden la menor intervención del Estado, la menor intervención del Estado? Y los progresistas, en cambio, proponen una mayor intervención del Estado. Claro. El equilibrio, como usted dice, es que ambos grupos deben ponerse de acuerdo en las coincidencias para proteger libertades y derechos de las personas y manteniendo, pues, obviamente, una alternancia en los gobiernos, ¿no es cierto?, en el poder. ¿Es fácil comunicar, es fácil llegar a ellos para que exista tolerancia o es un poco difícil porque un poco a veces se dejan llevar por la pasión? Yo creo que hay una variedad de posiciones y de personas, ¿no es cierto?, que se autodefinen como progresistas. Unas son más dialogantes, más flexibles, otras pueden tener posiciones más firmes, que niegan el diálogo con personas de características conservadoras, por ejemplo. Entonces, ahí hay dos extremos totalmente opuestos. Las personas conservadoras, más vinculadas a los elementos o prácticas religiosas, a lo tradicional, y el progresismo, obviamente, que, ¿no es cierto?, que un poco va en contra de lo tradicional. Esos dos polos opuestos muy difícilmente conversan. Claro. Ahora, como lo decimos siempre, la comunicación, el respeto y la tolerancia creo que sería la base para poder llevarse bien absolutamente con todos, para poder respetarnos y para tratar siempre de sacar adelante, yo creo que la sociedad, la familia, tu trabajo, yo creo que eso es lo más importante. Gracias, mi querido Javier, que haya estado con nosotros. Vamos a continuar con José Luis.